El uso de la voz al licenciado Adrián Cázares, por favor, para que haga la pregunta respectiva. ¿Qué acciones de búsqueda implementaría para resolver los casos de desaparición de larga data y explicar brevemente? Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco esta oportunidad antes que nada. Y respecto a la pregunta que me acaba de hacer el licenciado Cázares sobre la búsqueda de personas de larga data, lo que haríamos es una búsqueda generalizada en archivos, en las carpetas propias de investigación, en colaboración y coadyuvancia con la Fiscalía, precisamente porque muchas veces ahí tenemos muchos detalles, muchos indicios que nos pudieran dar con el paradero y la localización de las personas. Sobre todo, yo estoy plenamente convencida que de la mano de las organizaciones, que de la mano de los colectivos y sobre todo de los familiares, podemos dar resultados buscando precisamente caso por caso, checando esos expedientes que están de cierta manera durmiendo el sueño de los justos y que claro que podemos dar acciones con esa búsqueda generalizada. Gracias, maestra. Fernando. Gracias, muy buenos días. Una pregunta. ¿Qué plan y qué acciones implementaría para la búsqueda de personas de larga data? Muy buenos días, licenciado. Como mencioné, sobre todo de la búsqueda generalizada, también podemos implementar aquí una búsqueda por patrones, que en este caso es buscando también ciertas características de similitudes de algunos casos, ya sea por mapeos criminales, ya sea por inteligencia también, que eso es muy necesario en este tipo de búsquedas. Muchas de las búsquedas que se han logrado con éxito ha sido en base precisamente a las búsquedas por personal de gabinete, de inteligencia, así como de campo. Pero sobre todo, también estoy muy convencida de que lo que ha faltado en la comisión es tender esos puentes de comunicación con los colectivos, con los familiares, pero sobre todo con la población. Yo en mi trayectoria, como los colectivos podrán, supongo, tener ya acceso a mi currículum vitae, efectivamente en la zona sur y en la PGR donde laboré, hicimos hallazgos de varias personas, de varias fosas clandestinas, pero esto no lo hicimos solos, esto lo hicimos con colaboración de la población. Falta mucha difusión, falta mucho trabajo. ¿En qué sentido? Que el trabajo, el fruto que vimos, en este caso también de larga data, fue analizar todos los expedientes, pero sobre todo la colaboración de las familias, la colaboración de la población mediante informantes anónimos, sobre todo la colaboración de colectivos, ir mano a mano con ustedes es fundamental. Ustedes son la razón precisamente de que el gobierno y de esta comisión para seguir adelante, para dar resultados. Sin ustedes no tenemos pies ni cabeza. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra. Vamos a pedirle ahora al licenciado Marco Antonio Martínez que pudiera elaborar su pregunta, por favor. La búsqueda en vida está muy limitada. ¿Qué otras acciones contemplas para impulsarlas? Como lo referí en mi plan de trabajo, efectivamente las acciones que yo propuse ahí, sobre todo son encaminadas a mejorar
la estructura de la propia comisión, el personal, pero también, sobre todo, el equipo. El equipo que cuenta con la comisión, digamos que aún le falta mucho más. Yo mencionaba adquirir, por ejemplo, un equipo de georradar, pero no a nivel de piso como lo tiene al parecer la comisión de búsqueda aquí en el estado de Morelos, sino un georradar a mano alzada. ¿Por qué? Porque muchas veces en las búsquedas, sobre todo en prospección de contextos de hallazgo, hay lugares que esos equipos de georradar de piso, por ejemplo, son en lugares planos. En cambio, el de mano alzada puede ser en terrenos irregulares, que por lo general en esos lugares es donde se localizan a veces personas, restos de personas o cuerpos. Esto nos va dando a través de una pantalla los lugares donde posiblemente hay remoción de tierra o donde hay espacios o cavernas que nos pueden dar esa localización. Ahora, en cuanto a personas con vida, pues yo considero que si bien el protocolo homologado de búsqueda de personas, para mí tiene muy delimitada sus funciones, tiene muy especificadas de cada una de las autoridades, tanto primarias como informativas, como difusoras y como transmisoras. Pero sin embargo, en el caso de la localización con vida de alguna persona desaparecida, creo yo que en los tiempos que estamos viviendo, con tanta delincuencia, con tanta situación que ya no sabemos en qué estado estamos, sería muy bueno tener que el protocolo fuera de inmediato, no esperarnos 5 días como marca el protocolo de la detonación de búsqueda inmediata de una persona y sobre todo que va encaminado posiblemente a localizar con vida dentro de esas horas a estas personas. Yo creo que debe de ser de inmediato. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos en que ya no sabemos qué es lo que está pasando a veces con nuestros seres queridos. Ya no debemos esperar a que el Ministerio Público o la Comisión de Búsqueda detone esa búsqueda inmediata hasta dentro de los 5 días, sino de forma inmediata. Esa es mi propuesta también. Licenciado Armando, por favor. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, en primer lugar, a todos los representantes de colectivos que se encuentran presentes el día de hoy. Desde la Dirección General Jurídica les saluda el licenciado Armando Hernández del Fabra. A mis compañeros que se encuentran presentes en este sínodo que va a llevar a cabo las entrevistas a los aspirantes y por supuesto a la maestra Isabel Lázaro Torres. Muchas gracias. Bienvenida y muchas felicidades por integrar esta terna. Gracias. La pregunta va en el sentido, si conoce usted, maestra Lázaro, las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de Morelos, y si es así, ¿cuál sería la vinculación institucional y las acciones que usted propone para reforzar todas las acciones en materia de búsqueda en el estado de Morelos? Como ya lo he dicho, claro que sí conozco las atribuciones. Dentro de mi trayectoria estuve 22 años al servicio público, tanto a nivel local como a nivel federal. Hicimos, reitero, muchos casos de éxito, sobre todo en la zona sur. Fui la primera mujer que, hasta donde tengo entendido, localicé y al frente de esos operativos, porque soy una mujer que no soy de oficina, sino trabajo en campo, que localizamos restos de una persona disuelta en tambos de ácido, en Tetecala. Localizamos restos en cerros de Tetecala. Localizamos restos en Jojutla, en fosas clandestinas. Localizamos también los restos, lamentablemente, de unos ganaderos de Zacatepec. Y como eso, precisamente las funciones de la Fiscalía y sobre todo de la desaparición forzada, precisamente es tomar conocimiento de cualquier noticia criminal o reporte, inclusive de forma oficiosa,
de los casos de las personas desaparecidas, no importando si están vinculadas a algún delito o en este caso fue un extravío voluntario o un extravío porque la persona está enferma o no como se les llama comúnmente, personas no localizadas. En este caso, obviamente la Fiscalía dentro de sus atribuciones es coadyuvar de inmediato y ponerse en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas aquí en el estado de Morelos. De inmediato hacer todas las tareas como lo marca el 21 constitucional, todas las líneas de investigación tendientes a la localización, no nada más al esclarecimiento de los hechos y de la probable responsabilidad de una persona, sino también a la búsqueda de las personas, porque es primordial, ante todo, la vida de las personas, la localización inmediata de las personas, es lo que buscamos. Obviamente la comisión es uno de sus objetivos principales, pero dentro de la Fiscalía, obviamente también dentro de esas atribuciones como investigador, como órgano investigador, obviamente está pues el girar también, hacer los informes, llenar los registros del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, está también alimentar los registros como son de fosas comunes, de fosas clandestinas, los registros del registro del servicio médico forense. Hay varias funciones que tiene obviamente la Fiscalía y sobre todo dar seguimiento a los lineamientos que marca el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas. Al mismo tiempo también esta colaboración, coadyuvancia, obviamente es con su equipo de periciales, el cual debe de estar plenamente capacitado para dar mejores y eficientar, obviamente, y optimizar, en este caso, los resultados en la búsqueda de personas desaparecidas. Maestra, muchas gracias por sus respuestas. Yo me voy a permitir hacerle dos preguntas. Una, usted sabe que en general la política de este gobierno es de austeridad. Aunado a ello, también tenemos un presupuesto limitado en el Estado. Y particularmente la Comisión de Búsqueda tiene un presupuesto que no tiene punto de comparación en relación con otros estados, donde el presupuesto es mucho más amplio y tiene que ver con el poco interés que ha habido hasta el día de hoy por este tema. Hoy estamos ante una nueva perspectiva y queremos impulsar el tema de la comisión de una manera prioritaria. ¿Qué medidas estaría pensando llevar a cabo para que este presupuesto se pueda incrementar? Y mientras esto ocurre, ¿cómo podemos ir generando la tarea para la que está implementada la comisión con el recurso como está? Esa es una. Y la otra tiene que ver con el tema de la ley y el reglamento. Bueno, no hay reglamento. Yo creo que es urgente que tengamos un reglamento para ir definiendo varias cosas que la ley no contempla y que tenemos que al final terminar definiendo para efecto de hacer una comisión mucho más operativa y mucho más eficiente. Desde su particular punto de vista, ¿qué tendríamos que integrar? ¿Qué tendríamos que integrar primero en la ley y luego cómo tendríamos que elaborar ese reglamento? Gracias, maestro. Gracias. Perdón, anoté la segunda pregunta porque si no se me va a ir de la mente. Bueno, por cuanto a la primera pregunta, efectivamente la política creo que en nuestro país a nivel nacional es de austeridad, eso lo tengo más que claro. De hecho, mi plan de trabajo pues no solamente es insumos tecnológicos a la vanguardia, sino también contratación de personal, sobre todo de inteligencia, de contexto de análisis. Sin embargo, estoy muy consciente de la situación que impera en nuestro estado
y sobre todo la política que traen a nivel nacional de austeridad. Pues aquí sobre todo lo que haríamos es analizar la estructura de la comisión y ver cómo reducir de cierta manera algunos costos, digamos, de algunas áreas, pero sin menoscabo de la búsqueda. ¿En qué voy en ese sentido? Sino que priorizar, por lo menos para mí sería prioritario, primordial y fundamental, sobre todo ese presupuesto canalizarlo a las búsquedas. Tengo entendido que muchas veces ha habido búsquedas de algunos familiares queridos de los colectivos que se han paralizado por falta de recursos. En mi caso, más bien, el mayor presupuesto que yo pueda dar para la búsqueda de las personas, lo haría de esa manera. Pero sobre todo también quiero hacer énfasis que en mi caso, como ya les comenté, de esos casos en que tuvimos éxito, en la PGR, por ejemplo, en Tlaltizapán, nos llevamos a mucha gente que estaba vinculada, que enterraba gente en fosas clandestinas y cuyos operativos precisamente encabecé también. A los márgenes del río encontramos a mucha gente enterrada. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Lo pongo de ejemplo porque resulta que sin mayor presupuesto, sin tanta tecnología como en el caso en la época en que yo estuve, por ejemplo, había una fiscalía que tenía su departamento de inteligencia, que tenía tecnología para rastrear llamadas, geolocalizaciones, georreferencias, todo eso nosotros no contábamos. No conté nunca con ese material. Sin embargo, insisto, por el apoyo de la población fue que logramos dar con todas esas personas. Por eso, vuelvo y reitero que aún sabiendo la política de austeridad, claro que podemos dar resultados, claro que con el presupuesto que tenemos podemos avanzar. Yo insisto, no vengo a encontrar el hilo negro. Creo que las personas, los colectivos que están aquí, saben mucho más de la problemática de cómo está y de la mano con ellos podemos caminar y podemos dar resultados, inclusive sin ese presupuesto. Y lo que yo priorizaría es que el poco o mucho presupuesto que tenga la comisión sería principalmente para la búsqueda de las personas. Perdón. La segunda pregunta. En cuanto a un reglamento, efectivamente sabemos que, por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene una ley orgánica, tiene un reglamento de la ley orgánica. ¿Para qué nos sirven estos? Sobre todo los reglamentos, para delimitar las funciones de cada una de las áreas y de cada uno de los funcionarios, de las atribuciones que tiene cada uno de ellos y a veces también para optimizar los tiempos de respuesta a la gente, a la población, a quienes nos debemos, porque debemos de tener el servicio de vocación. Yo en mi caso no vengo solamente por el puesto, por el espacio, vengo porque me siento con la competencia, con las ganas de ayudar, como lo hice en la zona sur, como lo hice en la PGR. Si ustedes deciden que yo no quede, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que voy? Que yo quiero a mi estado, quiero a mi gente, nací aquí, soy de aquí, me duele ver lo que pasa con las personas desaparecidas y sobre todo sus familias. Tengo ese sentido humanitario porque soy madre también, pero sobre todo lo que voy en los reglamentos, hay que priorizar, hay que optimizar tiempos. Tenemos que dar respuesta y una de las propuestas, como ya lo dije, es precisamente que en ese reglamento se pueda señalar los tiempos de respuesta inmediata, no esperarnos tanto tiempo para dar acciones de búsqueda, tanto acciones de búsqueda individualizada, tanto acciones de búsqueda inmediata, tanto acciones de búsqueda generalizada por patrones y por familia. Eso es lo que yo regularía en este reglamento, las funciones y los tiempos. Sí, muchas gracias. Únicamente dejar patente que previamente mis compañeros directores, General de Gobierno, de Derechos Humanos y Atención Ciudadana, hicieron preguntas propuestas por
los colectivos de víctimas y ofendidos del estado de Morelos, buscadores del sur de Morelos y regresando a casa de Morelos AC. En mi caso en particular, la pregunta previa fue una pregunta que formulé de manera personal y en este momento estaría formulando una pregunta del colectivo Caminando por las Calles AC. Y esta pregunta consiste en ¿qué método emplearía para una búsqueda de personas en situación de calle? En situación de calle. Un método generalizado. También pudiera ser un método por patrones. El generalizado más que nada es para buscar cotejar en este caso con el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, con los albergues, con, no sé, pudiera ser con los centros de adicciones, los centros de psiquiatría, los hospitales, que muchas veces sabemos que las gentes que están en situación de calle, muchas veces también por enfermedades, obviamente por estar en esa situación, van a parar a los hospitales, van a parar a centros de adicciones, van a parar a albergues. Y por patrones también pudiera ayudarnos, no están desvinculados, sino también pudieran ir de la mano de caso por caso. Sí, maestra, pues hoy tenemos ante nosotros representantes de los colectivos y pues es un tema muy sensible porque realmente pues ellos tienen o representan una deuda del Estado. Creo que pues esta situación en concreto es de mucho sentimiento. Nosotros tenemos que sensibilizarnos y pensar de una forma humana, independientemente de hoy el procedimiento que se ha llegado o se está haciendo para tener la titularidad. Pero yo quiero hacerle una pregunta muy concreta y muy personal, y creo que a nombre de los colectivos. ¿Por qué quiere ser usted la titular de este espacio? Porque me siento con la capacidad, porque tengo, creo que la experiencia de investigación criminal, porque soy morelense, quiero poner mi granito de arena, quiero ayudar a las familias de personas desaparecidas y porque mi trabajo lo avala, mi trabajo en 22 años. Yo en un momento, si ustedes me permiten, sobre todo los colectivos, les mostraré mi trabajo, sobre todo de lo que yo hice en la zona sur. Porque me siento también con la vocación de servir, porque tengo ese sentimiento humano de ayudar a la gente. Si en algo puedo ayudarles, con gusto lo haré, y sobre todo que me ha tocado ver en todos mis años de carrera cómo las víctimas muchas veces son hechas a un lado, no son escuchadas. Muchos de nuestros gobiernos tienen políticas de puertas cerradas. Ustedes podrán investigar, yo en la zona sur y en la Fiscalía General de la República, antes PGR, mi política siempre fue de puertas abiertas. Mi política siempre va a ser escuchar, pero no escuchar nada más, sino tratar de darles respuestas. No tengo vara mágica, no tengo bola de cristal, pero tengo muchas ganas de trabajar y de trabajar para ustedes, de trabajar para mi pueblo morelense. He tenido la oportunidad, en la PGR tuve la oportunidad de emigrar a otros estados. No lo hice, y no lo hice no por falta de capacidad, sino porque amo tanto a mi estado, que yo lo que quiero es que salga nuestro estado del estado de violencia en que tenemos. Yo sé que a través de la comisión son acciones tendientes a la búsqueda, no son acciones tendientes a la investigación, pero si yo les puedo dar un poco de consuelo a ustedes, se los daré dentro de lo que la ley me faculte y dentro de lo que podamos hacer, insisto, de la mano de ustedes. Maestra Elizabeth, a las personas que nos acompañan de los colectivos, pues bueno, las víctimas ya están ahí, existen,
pero también nos queda otra parte que es la de trabajar con los familiares de las víctimas. Como comentaba hace un rato el doctor Juan Salgado, pues bueno, la decisión que aquí se tome, buscaremos que sea la correcta, la más indicada, la más apegada para favorecer a los familiares de las víctimas y a las víctimas para reconocerles. Pues bueno, la situación sin duda alguna va a generar algunas confrontaciones, va a haber diferencias que son naturales. ¿Cuál va a ser su política de trabajo con respecto a tratar de conciliar con los colectivos, las colectivas y los familiares de las víctimas? Mi política de trabajo, como ya lo comenté, es de una política de puertas abiertas, de escuchar y de tener toda la comunicación, esos puentes de comunicación que podemos tener entre unos a otros y también con las autoridades. Pero sobre todo mi política es que todos buscamos lo mismo. En este caso, si yo llegara, buscamos la localización, encontrar a sus seres queridos. Creo que es lo que buscamos en esta comisión. Eso es lo que yo trataría de brindar y de realizar de la mano con ellas. Esa es mi respuesta. Sí, un poco tratando a lo mejor de aclarar algunas de las participaciones que ha tenido o de los comentarios que ha expresado y que mis compañeros han hecho algunas palabras. Maestra, yo quisiera hacer dos preguntas en concreto. El primero, un poco siguiendo lo que comentó mi compañero, el director general de Derechos Humanos, sería ¿cuáles son las medidas más importantes que piensa realizar ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes y personas en el estado de Morelos en los primeros 100 días, si usted fuera la elegida para este cargo? Y la segunda pregunta, ¿qué conoce y opina del movimiento de víctimas y de familiares de desaparecidos, tanto en Morelos como en México? ¿Qué opino? Sí, ¿cuál es su opinión? Bueno, en cuanto a de los niños y las niñas, es un extracto muy vulnerable, de hecho son de los grupos más vulnerables que tenemos dentro de las acciones de búsqueda. De hecho, así también lo marca el protocolo a nivel nacional, a nivel internacional. Y lo que haríamos sobre todo es ir de la mano con las instituciones como son el DIF, como son el Tribunal de Justicia para Adolescentes, y ver las acciones de prevención posiblemente, que si bien posiblemente no le toca tanto a la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas, bien pudiéramos hacer visitar las poblaciones más vulnerables de acuerdo a mapeos estadísticos, mapeos criminales, y ver la manera de aterrizar acciones en que no se den continuamente estas desapariciones. Muchas veces también van vinculadas a violencia familiar también, muchas veces, pero sobre todo la prevención creo que sería de la mano con lo que pudiéramos realizar, pero independientemente de las acciones de prevención, también haríamos una búsqueda inmediata en el caso de que se dieran este tipo de situaciones, de problemáticas, y sobre todo también ir de la mano, insisto, con los colectivos y con las familias, porque ello puede dar un resultado positivo en la localización de estas personas, sobre todo también acudir a las escuelas precisamente a dar a conocer este tipo de patrones también de conductas que pudieran ser un blanco fácil para la niñez. Por otra parte también, por cuanto a qué opino de las organizaciones o colectivos de familiares de víctimas desaparecidos, pero mi opinión es que es un derecho fundamental que ellos tienen, es un derecho humano que nadie se los puede quitar. El hecho de que a veces haya familiares que ya hayan recuperado
los cuerpos o quizá en vida a sus seres queridos, eso no les quita la calidad de víctimas. Es fundamental contar con esos colectivos porque inclusive el mismo protocolo nos señala que ellos deben de participar con nosotros, ellos deben de participar en parlamentos, deben de participar precisamente en los nombramientos de los funcionarios, deben de participar sobre todo en la información que ellos nos proporcionan. Es de vital importancia la participación de esos colectivos. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Con esto concluimos la serie de preguntas y respuestas que determinamos realizar para efecto de tener más elementos y que podamos tomar una decisión en su momento. Comentarle a los colectivos que el ejercicio que estamos haciendo tiene como objetivo que todos tengamos elementos para ver hasta dónde los propuestos tienen esa capacidad y pueden cumplir con el tamaño de la responsabilidad que van a asumir, ¿no? Ese es el objetivo, no es propiamente hacerles un examen y que no, es nada más hacernos esos elementos. Por eso decidimos que no hubiese una participación abierta, ¿no? La idea es que también ustedes obviamente se vayan con esa idea y que nos digan qué opinan posteriormente, ¿no? Para nosotros eso va a ser fundamental para la toma de decisión. Como ya lo dijo el doctor, no vamos a imponer, no es lo que nosotros pensemos de manera a rajatabla, no, es consensarlo con ustedes, ¿no? Y que también nos den su punto de vista, por eso están aquí, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el procedimiento, van a llegar los otros dos en un momento. Por el momento, maestra, pues muchísimas gracias, agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó con su exposición y pues vamos a ponernos en contacto con usted en estos días. Claro que sí, muchas gracias a todos y agradecida de antemano por la oportunidad que me den. Gracias.